Entonces, bueno, vamos a analizar hoy día nuestra quincena 4, ya que comenzó este lunes que pasó, lunes 15 de junio, y abarca hasta el 26 de junio. Ya en este caso, ¿cierto? Eh, bueno, tercero A, ¿cierto? Se ve todo con el profesor Mauricio Molina y yo, ¿cierto? Con ustedes. Bueno, vamos a terminar de observar, bueno, de analizar y comprender nuestro objetivo 1, en donde en esta ocasión de forma particular vamos a aplicar la igualdad de números complejos y vamos a calcular el inverso multiplicativo de un número complejo. ¿Ya? Eh, Ahora, esto es aquí finalizaremos esta primera unidad de aprendizaje. ¿Ya? Luego, ya la próxima quincena estaremos viendo contenido nuevo. Eh, bueno, si tienen dudas, obviamente ustedes saben que me deben preguntar en mi correo para poder yo darle una respuesta a lo más breve posible. Igual importante el tema de en lo posible, ¿cierto? La entrega del contenido o de su guía de su desarrollo mediante fotografía. Ya me la envían a mi correo. Como estamos trabajando en el libro, le pueden colocar su nombrecito en alguna esquinita del libro para poder yo también en la hojita donde están desarrollando, para poder después yo ir adjuntándoselas a su entrega de actividades. ¿Ya? Eh, Puede ser en fotografía, puede ser en PDF, ¿ya? Pero la idea es que la entreguen dentro del plazo que se da, básicamente para que no se junte con la otra actividad, ¿ya? Para que no tengan que andar resolviendo una doble actividad, ¿cierto? Para ir aprovechando el tiempo. Bueno, importante que puedan en lo posible participar igual en esta instancia de clases virtuales para poder ir resolviendo dudas y ir aclarando, ¿cierto?, todas sus inquietudes. Bien, eh, ahora, dentro de las instrucciones de la actividad, yo quise incluir acá los conceptos de igualdad y los conceptos de inverso multiplicativo directamente en la guía, ya que en el libro no están dados de una manera concreta, ¿ya? Y más abajo, ¿cierto?, vamos a ver las actividades, que en este caso están en la página 37, 43 y 48, pero solamente un ítem por esas páginas, ¿ya? Así que igual los vamos a revisar y vamos a después ver una presentación en donde vamos a ver todo. Bien, ahora, esta semana, importante, o sea, en esta quincena, la segunda semana le enviaré al correo institucional, ¿cierto?, una autoevaluación, ¿ya? Que a diferencia de la que enviamos la quincena pasada, en esta ocasión ustedes deben contestar, ¿ya? Recuerden que cuando nosotros vimos la quincena pasada era el apoderado quien debía contestar, ¿cierto?, porque lo están evaluando ustedes, pero es de una forma general. Entonces por eso no habían preguntas de materia ni mucho menos. Entonces ahora sí van a haber preguntas un poco más específicas de contenido para ir viendo si que aprendieron o no aprendieron bien, ¿cierto?, los contenidos que se están viendo. Bien, ahora, para ir viendo, ¿cierto?, vamos a ir viendo rápidamente las actividades, ¿cierto?, que vamos a ver y después vamos a analizar todo. Entonces la primera está en la página 37, perdón, donde debían calcular los valores de n y de m sabiendo que los complejos son iguales. Entonces, si se fijan acá, hay 4 ejercicios en donde ya estaba implícito, ¿cierto?, nuestra igualdad de, de números complejos, y nosotros debemos hallar los números que faltan, ¿cierto?, para que la igualdad se genere de manera correcta. Entonces, vamos a hacer un par de ejemplos después más adelante para que podamos analizar. Ahora, lo otro que también estaba dado como tarea era acá. Si se fijan aquí en la página 43, también había otra actividad donde debían calcular, ¿cierto?, los valores para que se cumpla la igualdad. ¿Se fijan? Entonces acá ya hay como un poco más complejo, ¿cierto?, y un poco más de actividad que hay que hacer, y luego tenemos que ir determinando, ¿cierto?, las soluciones. Bien, pero igual es como otra parte que donde se puede analizar. Y por último tenemos la última actividad en donde tenemos que acá calcular el inverso multiplicativo, ¿cierto?, de los números complejos. Entonces acá, ¿cierto?, vamos a ver el número complejo y nosotros calculamos su inverso multiplicativo y damos, ¿cierto?, su solución, analizando obviamente la fórmula que corresponde para poder determinar esto. Bien, entonces, lo que yo, como les decía yo les había preparado una presentación donde ahí sí vamos a analizar, ¿cierto?, esta última parte de números complejos.
Bien, vamos a colocar el puntero láser, ¿cierto? Para que se vea mejor. Y partimos. A ver, lo primero, igualdad de números complejos. ¿Ya? A ver, el concepto de número complejo, o sea, la igualdad de número complejo es como muy obvia, ¿ya? Eh, es como profe, pero sí eso es muy obvio. Pero cuando uno ve el ejercicio, ahí como que deja de ser un poco obvio. ¿Y a qué me quiero referir con esto? Porque dice que dos números complejos, por ejemplo, a más b i, y otro número complejo c más d i, estos van a ser iguales si y solo si sus partes reales son iguales y sus partes imaginarias también son iguales, respectivamente. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, yo voy a decir que a más de i es igual con c más de i si es que la parte real a es igual con la parte real c, o sea, a es igual a c, y la parte imaginaria b con la parte imaginaria d también son iguales. Entonces, es como, de repente, como un poco lógico, así como decir, a ver, 2 más 5i es igual a 2 más 5i, porque 2 es igual a 2 y 5 es igual a 5. Es como, eso es obvio, ¿ya? Pero de eso se trata esta definición, ¿ya? O sea, z1 va a ser igual con z2 si y solo si el, el número complejo a más de i es igual a s más de i. O sea, en otras palabras, ¿cierto? Nuestras partes reales, que son los que nos llevan el i, van a ser exactamente iguales. O sea, a tiene que ser igual con c y la parte imaginaria debe ser exactamente igual a la otra parte imaginaria. Bien, entonces uno puede decir, claro, uno observando el número nomás se da cuenta al tiro si es igual o no. Ahora, la complicación se viene acá cuando de repente no está el número completo o hay partes incógnitas en donde uno debe calcular qué es lo que falta. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo en donde yo tengo un z1 que es 2x más y es igual a 12 menos 8i. ¿Ya? Entonces, si se fijan acá, vamos a tener dos números, ¿ya? ¿Cierto? A la izquierda del igual tengo un número complejo, a la derecha también tengo otro número complejo, y lo primero que yo voy a tener que observar es ver cuál es mi parte real y cuál es mi parte imaginaria, y las voy a tener que comparar. Entonces, acá a la izquierda estuve trabajando con las partes reales y a la derecha estoy trabajando con mis partes imaginarias. ¿Ya? Acá el orden que uno se da para poder trabajar y el espacio lo considera cada uno. Bien, entonces, lo primero, tenemos la parte real del primer número es 2x, ¿ya? Y la parte real del segundo número es 12. Entonces, para que estos dos números sean iguales, necesariamente 2x tiene que ser igual a 12, ¿ya? Por la definición. Y por otro lado, y, que es mi parte imaginaria, tiene que ser igual a menos 8, que es mi otra parte imaginaria. ¿Se fijan? Entonces, ya al generar esta igualdad, automáticamente sé que y vale menos 8. ¿Ya? Y acá automáticamente sé, bueno, acá no tan automático, pero sí sé que 2x es igual a 12. Por lo tanto, una x, ¿cuál va a ser su valor? Va a ser 6. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estos ejercicios? ¿Ya? Por lo general, un ejercicio de igualdad de complejo lo que busca es encontrar las incógnitas, ¿ya? Buscar cuál, cuál es el valor de las letras que allí aparecen para que esos dos números sean iguales. Entonces, en este caso, el x tiene que valer 6, porque 2 por 6 es 12 y queda 12, ¿cierto? Veamos acá, por ejemplo, si nosotros rayamos un poquito acá, decimos 2 por 6 es 12, ¿cierto? Y acá tenemos y sabemos que es menos 8, entonces me va a quedar más y vale menos 8 y perdón, menos 8 y. Entonces, si se fijan, si nosotros reemplazamos los valores de x y los valores de y en nuestro número complejo que está a la izquierda, nos da, cierto, como resultado el complejo que tenemos como igual. Entonces, si se fijan, 12 es igual a 12 y menos 8 igual a menos 8. Por lo tanto, cierto, decimos que los dos números complejos son iguales. Entonces, claro, uno ve estos ejercicios y uno dice, pero no hay como mucha lógica, ¿cierto? O mayor trabajo para poder encontrar estas soluciones, ¿cierto? Pero como yo les digo, son ejemplos, ¿ya? Entonces hay que ir viendo el nivel de dificultad que uno le va dando al ejercicio para poder encontrar la solución, ¿ya? Pero en este caso,
para que se entienda, ¿cierto? La idea es que nosotros podamos determinar cómo es el desarrollo del ejercicio, ¿ya? Primero tenemos que tomar, ¿cierto?, nuestras, nuestras partes reales e igualarlas, ¿ya? Y después tomamos nuestras partes imaginarias y las igualamos, ¿ya? En este caso los números estaban dados de manera ordenada. En otros casos nosotros vamos a tener que ordenar nuestros números, acomodar el ejercicio y luego resolver la igualdad, ¿bien? Entonces, para que no se confunden. Ahora, esto no es una ecuación así directamente como algo entero, porque recordemos que tenemos parte real y parte imaginaria, así que eso no se puede mezclar, ¿bien? Ahora, veamos otro ejemplo para ver cómo es que se desarrolla esto, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo un poquito más amplio, ¿ya? Pero vamos a intentar, ¿cierto?, de explicarlo de la mejor manera para que se entienda la primera. A ver, tenemos un número complejo Z1, ¿ya?, que es 9 más 3i menos 9i, y un Z2 que es 3x más 14 menos 25i. Y tenemos que calcular el valor de x y de y, ¿ya? Entonces eso es como lo que yo les decía anteriormente. Cuando nosotros tenemos un ejercicio de igualdad, por lo general, ¿cierto?, uno busca el valor de las letras, ya que hay acá. Ahora, para poder calcular esto, recordemos siempre que tenemos que tener en cuenta eh, cuáles son mis partes reales y mis partes imaginarias de mi número, ¿ya? Teniendo eso súper claro, el resto se va a hacer súper fácil, ¿ya? Ahora, si nosotros vemos a ver, vámonos con ya. Si nosotros vemos las partes reales, por ejemplo, del Z1, bueno, tenemos que ver 9 más, y acá hay un paréntesis con i, por lo tanto el número real, o mi parte real, va a ser en este caso solamente el 9. Y acá en el Z2 tenemos un paréntesis menos 25i, por lo tanto el paréntesis va a ser mi parte real, ¿ok? Entonces todo eso va a ser mi parte real en este caso, ¿ya? Entonces lo primero que tenemos que ver acá es saber cuál es real, cuál es imaginario, para poder después hacer las igualdades. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a hacer primero toda la parte real y después voy a hacer la parte imaginaria. Entonces digo, como 9 es la parte real de mi Z1, como 9 es la parte real de mi Z1 y x más 14 es la parte real del Z2, del segundo número complejo, y yo necesito que estos dos números Z1 y Z2 sean iguales, entonces necesariamente el 9 tiene que ser igual al 3x más 14, ¿ya? Entonces, a partir de eso, yo voy a generar una pequeña ecuación. Ya yo digo que 9 tiene que ser igual a 3x más 14. Ya, eso es como lo primero que uno hace. Ahora, a partir de acá, yo tengo que ir encontrando el valor de x. Entonces acá tenemos que despejar, así como una ecuación normal. Entonces, si tenemos este 14 que se está sumando, va a pasar al otro lado del signo, igual, va a pasar restando. ¿Ya? Entonces me va a quedar 9 menos 14. Lo resuelvo, me da 5 negativo. Bien, ahora, el 3 que está multiplicando la x tiene que pasar a la izquierda dividiendo. Entonces me quedaría menos 5 tercios igual a x. Entonces x debe valer menos 5 tercios, ¿ya?, para que todo esto se convierta en un 9. Ahora, si nosotros lo reemplazamos, nos va a quedar al tiro, ¿cierto? Porque tenemos 3 por 5 tercios, los 3 del 3 y el 3 del numerador se eliminan y me queda menos 5. Y menos 5 más 14 me da 9 positivo, que es el 9 que está acá. Entonces, ese numerito me sirve perfectamente para poder reemplazarlo acá. Profesor, ¿puede explicar de nuevo? No entendí. Ya, a ver, Porfa. parte real, 9. Parte real, el paréntesis. Ya, eso es como lo primero que se debe comprender. Ya, recuerden que en un número complejo nosotros tenemos dos partes, una parte real y una parte imaginaria, que fue como lo que vimos en las primeras quincenas cuando comenzamos a ver estos números complejos, ¿ya? Ahora, esas partes reales se deben igualar, porque estamos igualando el número, ¿ya? Como yo les decía, o sea, si el Z1 la parte real vale 9, en el Z2 la parte real también tiene que valer 9, para que el número sea igual, ya que si no vale 9, el número no es igual. Ahora, siguiendo con eso, como los números deben ser iguales,
yo simplemente los igualo. Entonces yo digo 9 es igual a 3x más 14, porque 3x más 14 tiene que valer 9. Y luego a partir de acá yo simplemente voy despejando la x. Entonces todo lo que está acompañando a la x, en este caso el 14, pasa restando, y el 3 que está multiplicando pasa dividiendo. ¿Ya? Entonces yo voy restando 14, lo resuelvo, me da menos 5, el 3 que está multiplicando pasa dividiendo, y me queda finalmente menos 5 tercios. Ahora, si el menos 5 tercios yo lo reemplazo acá en x y lo resuelvo, me da 9. ¿Ya? Recordemos que al reemplazar, ¿cierto?, se eliminan los 3, me queda menos 5 más 14, y eso al resolver me da 9 positivo, entonces 9 es igual a 9. Y eso es básicamente lo que yo busco en esta parte real. ¿Se entiende? Entonces solamente hemos estado viendo la parte real y el desarrollo. Todavía no nos vamos a la parte imaginaria. Eso lo vamos a ver ahora. ¿Sí? A ver. Y por otro lado, cuando tenemos... vamos a ver. Cuando tenemos también una parte imaginaria, recordemos que la parte imaginaria en un ejercicio binomial es aquel que está acompañado de una i, ¿ya? En una forma cartesiana es como mi coordenada y, ¿ya? Es como lo que está después de la coma. Entonces ahí tenemos que ir viendo qué corresponde a cada uno. Ahora, cuando tenemos que igualar lo que está en verde, que es mi parte imaginaria, esto necesariamente, bueno, si hay un más no hay problema, pero si es que llega a haber un menos como acá, el menos va, ¿ya? Y recuerden que la parte imaginaria es solamente el número con el signo, no va la i chiquitita, ¿ya? Esa i minúscula de imaginario, esa no va, ¿ya? Recordemos que un número imaginario lleva la i, pero la parte imaginaria es solamente, en este caso, como el coeficiente, ¿ya? Entonces, si nosotros observamos la parte imaginaria de este número es 3y menos 9, y la parte imaginaria del z2 va a ser menos 25. Entonces, para que z1 sea igual a z2, necesariamente 3y menos 9 tiene que valer menos 25, ya que si vale menos 25, estos números van a ser iguales. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer yo entonces? Tengo que decir que este paréntesis es igual a menos 25, y es lo que yo hice acá abajito. Ya, si se fijan acá a la derecha, yo acá estoy diciendo que 3y menos 9, que es lo que está en el z1, vale lo mismo que menos 25, que es lo que está en el z2. ¿Ya? Y para qué hago eso? Para poder decir que los números van a ser iguales, que z1 es igual con z2. Entonces, al igual que el ejercicio anterior, lo que yo tengo que hacer ahora es convertir todo a, bueno, despejar y, ¿ya? Entonces, bueno, acá hice un cambio de más, ¿cierto? Pero era como para que quedara todo positivo nomás, que en realidad va a ser 9 a la derecha, 25 a la izquierda, ya, simplemente para que quedara negativo. Y después, o sea, que de los negativos queden positivos, y de acá empezar a resolver. Entonces el 25 pasa restando al 9, me da menos 16, y el 3 que está multiplicando divide el 16, y me queda que y vale menos 16 partido en 3, ¿ya? Entonces, ¿dónde reemplazo ese menos 16 partido en 3 para poder comprobar? Lo reemplazo en el z1, ¿cierto? Porque aquí tengo el y. Entonces yo digo 3 por menos 16 partido en 3, los 3 se van a eliminar, y en menos 16 con el menos 9, si lo sumo me da menos 25, que es el número que yo estoy buscando. Por lo tanto, si yo quiero ver las soluciones, ¿cierto?, y calcular el valor de y, o sea, de x y de y, simplemente, ¿cierto?, tengo que considerar, ¿cierto?, ese x igual a menos 5 tercios, y el y va a ser igual a 16 partido en 3. Ahora, no es necesario calcular la cifra decimal, ¿ya? Ahora, muchas veces me van a quedar números fraccionarios, o en otras ocasiones, ¿cierto?, me van a quedar números enteros, ¿bien? Y básicamente es eso. O sea, si yo digo que z1 va a ser igual con z2, estoy diciendo que su parte real tiene que ser igual a su parte real, y su parte imaginaria tiene que ser igual a su parte imaginaria, ¿ya? Entonces, en otras palabras, estos números, si yo los quiero calcular sabiendo el valor de x y de y, va a ser 9 menos 25y, ¿ya? Porque acá ya tenemos una parte real que la conocemos que es 9, y acá tenemos su parte imaginaria que también la conocemos que es menos 25.
Entonces el Z1 igual a Z2 va a ser igual a 9 menos 25i. ¿Ya? Si es que uno lo quisiera ver desde otra perspectiva. Ahora, pero como acá lo que nos piden es calcular el valor de x y de y, la respuesta sería x igual a menos 5 tercios e y igual a menos 16 tercios. ¿Bien? Y eso es como lo que es la igualdad. ¿Ya? Ahora más adelante igual vamos a ver un ejercicio de estos para que quede un poco más claro. Bien, ahora, lo que nos corresponde ver ahora también es el inverso multiplicativo. ¿Ya? Ahora, el inverso multiplicativo de un número complejo z, en este caso a más bi, que es un z genérico, se denota por z a la menos 1. ¿Ya? O sea, inverso multiplicativo. Y se calcula mediante la siguiente fórmula. Entonces, si yo quiero tener un z menos 1, ¿ya? Esto en otras palabras, recordemos las potencias, cuando nosotros veíamos las propiedades cuando era negativo, nosotros lo escribíamos como 1 partido en z, elevado a 1 en este caso, entonces por eso no se escribe. Entonces me queda 1 partido en z, o sea, en otras palabras, 1 partido en a más b. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que genero? Genero el problema del que hablábamos cuando veíamos la división, en donde el numerador no podía ser un número complejo. Entonces, para poder solucionar esto, lo que nosotros hacíamos era multiplicar por nuestro conjugado, ¿cierto? Y dividir, eh, y se multiplicaba por el conjugado, que al final era el numerador y el denominador de la misma, ¿cómo se llama? De la misma, eh, eran iguales, ¿cierto? Para poder formar un entero, y después se multiplicaba y al final llegábamos a esto. Entonces acá, ¿cierto? Se da como una especie de fórmula, ¿ya? Como para poder verlo de una manera más directa. Entonces, básicamente cuando nosotros tenemos que calcular, por ejemplo, el inverso multiplicativo de a más bi, simplemente va a ser una fracción, ya necesariamente va a ser una fracción, que nos va a dar como resultado el conjugado dividido eh, como la raíz del módulo, ¿ya? O sea, el módulo al cuadrado. Ya básicamente va a ser el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. Ya recordemos que nosotros cuando veíamos estas divisiones, nosotros podíamos formar como unos atajos, ¿ya? Donde a mí me permitía no hacer todo el paso a paso, sino que hacerlo de una manera más directa. Y en este caso el inverso multiplicativo es como muy parecido a la división y de hecho como yo diría que es como un poco más sencillo, ¿ya? Pero había que verlo ya que era necesario verlo como concepto. Ahora vamos a ver un ejemplo de esto para ver cómo se hace numéricamente. Bien, numéricamente, bueno, aquí es un poco más largo, pero porque lo hice paso a paso, ¿ya? A ver, numéricamente lo que tenemos acá, tenemos que calcular el inverso multiplicativo de menos 7 menos 9. Bien, entonces, lo primero que tenemos que sacar es su inverso multiplicativo, por lo tanto vamos a estar hablando de un menos 7 menos 9i elevado a menos 1, ¿ya? Porque ese menos 1 genera que este número se convierta en un inverso multiplicativo. Ahora, al resolver este menos 1, voy a formar esta fracción, que es 1 partido en menos 7 menos 9i. ¿Ya? Entonces, genero esta fracción y ahora tengo que aplicar mi fórmula. ¿Ya? Entonces, ¿qué decía mi fórmula? Mi fórmula decía que en el numerador, en vez de 1, voy a colocar el conjugado, ¿cierto? De de mi, de mi z, ¿ya? Que en este caso me va a quedar menos 7 más 9i, o sea, recordemos, en vez de 9, o sea, en vez de 9 negativo, queda 9 positivo, ¿ya? Acá lo hice paso a paso para que vean cómo es el proceso, ¿ya? Pero básicamente como hago un cambio de signo, ¿ya? Entonces por eso quedó más. Bien, ahora ustedes se lo pueden saltar al tiro y pueden colocar al tiro menos 7 más 9i, ya no hay problema en que no hagan todo el paso a paso, ya, pero solamente lo hago para su comprensión. Ahora, luego de escribir el conjugado, ya que en este caso era menos 7 más 9i, que está acá, en el denominador debo escribir cada uno de los términos, cada una de las partes al cuadrado, sumándose obviamente. Entonces, tenemos menos 7 al cuadrado, que es lo que tenemos acá, más menos 9 al cuadrado, ¿ya? Entonces aquí lo que tenemos en el denominador era como nuestro atajo que hacíamos en las divisiones y que luego debemos resolver. Entonces, bueno, resolviendo el numerador ya sabíamos que nos quedaba menos 7 más 9i, y en el denominador nosotros decimos menos 7 al cuadrado, 49 positivo, menos 9 al cuadrado, 81 positivo. Recordemos que todos los números al cuadrado sí o sí van a ser positivos, ¿ya? Por eso acá en realidad no importa mucho si es negativo o positivo, si al final siempre va a ser todo positivo y todo se va a sumar. Bien, ahora sumamos 49 más 81, que me da 130,
y tenemos el menos 7 más 9i como numerador. Bien, posterior a esto tenemos que, bueno, separar este número para poder dejarlo de una manera más, entre comillas, formalmente escrito, ya que el numerador no puede ser un número complejo, tampoco el denominador. Entonces necesariamente vamos a tener que hacer esta división y vamos a dejar el menos 7 partido en 130 a la izquierda y el 9 partido en 130 como parte imaginaria y la i final. Entonces básicamente estos dos son iguales, simplemente acá está escrito de una manera más descompuesta y más formal, porque así yo puedo decir que mi parte real va a ser 7 partido en 130 y mi parte imaginaria va a ser 9 partido en 130. Y si se fijan, acá, ¿cierto?, las fracciones tienen puros números enteros y que es lo que corresponde al momento de hablar de fracciones. Entonces, para resumir un poquito acá el inverso multiplicativo, lo que tenemos que hacer es como si estuviéramos dividiendo este número. Sí, básicamente como el mismo proceso. La única diferencia es que no se va a multiplicar nada arriba, porque como arriba es 1, no se multiplica, queda igual. ¿Ya? Entonces es como un poquito más sencillo que una división propiamente tal. ¿Ya? Entonces es como tomar mi número, escribir su conjugado, eh, escribo el conjugado en el numerador y en el denominador calculo, ¿cierto?, cada uno de sus valores al cuadrado y los sumo. Y luego separo en dos términos. Bien, ahora quizá la complicación va a ser, por ejemplo, cuando esté en forma cartesiana, donde van a tener que transformarla en forma binomial y después recién hacer el trabajo. Ya, pero vamos a ver algunos ejemplos o algunos ejercicios que les tengo a continuación. Ahora, la primera, tenemos las actividades de la página 37, ya que yo ya se las había mostrado, ¿ya? Y tenemos que desarrollar solamente el ítem 4, ¿ya? En donde tenemos que calcular, bueno, en este caso, para qué valores de m y n los complejos z y w son iguales. Entonces, aquí no tenemos z1 y z2, solamente tenemos dos complejos que es z y w, ¿ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer acá es igualar estos números y calcular el valor de las incógnitas, que en este caso es m y n. ¿Ya? Entonces aquí vamos, en este espacio, vamos a desarrollar el tiro del ejercicio para que quede acá. ¿Ya? Entonces, lo primero, yo tengo que decir que z es igual a w. Ya, eso es lo principal. Por lo tanto, el z, que vale 3 menos 4m más en i, tiene que ser igual sí o sí a 1 más 2i. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que yo observar? Tengo que ver cuál va a ser mi parte real, cuál es mi parte imaginaria. Como yo tengo que todo este paréntesis más n por i, significa que lo que no tenga y, que en este caso va a ser paréntesis, es mi parte real. Y acá en este caso la parte real va a ser el 1. Entonces, por un lado, yo voy a tener que 3 menos 4m es igual a 1. ¿Ya? Y aquí yo voy a tener que resolver hasta encontrar el valor de m. Entonces, para poder hacerlo un poco más sencillo, la idea es que mi letra sea positiva. Entonces el 1 lo paso restando y el 4 lo paso, en este caso, positivo. ¿Se fijan? Entonces aquí dejo el 4 a la derecha, el 4m, y el 1 lo paso a la izquierda. Lo resuelvo y me queda igual a 4m. Y finalmente, bueno, voy a pasar por abajo nomás. Me queda el 4 paso dividiendo y me queda m, y eso me queda un medio si lo simplifico. Entonces m vale un medio. Y ahí tengo, ¿cierto?, la primera letra lista. ¿Ya? Y ahora tengo que cambiar los colorcitos para que ya, así se ve bien así. Y ahora tenemos la parte imaginaria. ¿Ya? Por un lado tenemos que la parte imaginaria va a ser n y la otra parte imaginaria va a ser 2. Entonces yo tengo que decir que n es igual a 2. Y en este caso medio directo, así que n vale 2. ¿Se fijan?
Entonces, lo que tenemos que hacer acá es decir que z y w son iguales, ¿ya? Y como al ser iguales, yo tengo que ver sus dos partes reales y sus dos partes imaginarias y las tengo que igualar, ¿ya? Porque tenemos que ver que, o sea, el hecho de que me digan que z y w son iguales es como la lógica, ¿cierto?, para poder desarrollar el ejercicio. Si eso no lo dice es porque no lo puedo hacer, ¿ya? Pero como el ítem 4 es todo z igual a w, entonces es lo que hay que hacer, ¿ya? Escriben z igual a lo que es w y luego comienzan a resolver. Ahora, si por ejemplo eh, tienen el ejercicio z, ¿cierto?, y w es igual a solamente 2i, significa que la parte real, si no está, es porque es 0, ¿ya? Así que igual para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Así que igual este ejercicio, este ítem 4 es de bastante análisis, ¿ya? Así que ahí tengan ojo cuando tengan que resolverlo. Y obviamente si tienen dudas, ahí me las hacen y yo se las voy a resolver a la brevedad. Bien, ahora, bien, entonces tenemos, cierto, este ítem 4 ya de la página 37 que se resuelve de esta manera. Bien, ahora pasemos a la otra actividad que está en la página 43, donde ya es un poco más algebraico, ¿ya? En donde me dice que debemos calcular los valores de A y B para que se cumpla la igualdad, ¿ya? Ahora, si ustedes se fijan, ya acá el ejercicio cambia un poco, ¿ya? Acá está un poco más expresado de una manera más compleja, ¿cierto? Hay más cosas y tenemos que ver y asociar bien cuál va a ser mi parte real y cuál es mi parte imaginaria. Ya, acá está como la complicación. Bien, entonces, lo primero que tenemos que ver cuál va a ser real y cuál va a ser imaginario. ¿Ya? Entonces, yo voy a marcar lo que es real. Por ejemplo, eso no tiene i, por lo tanto es real. Eso tampoco tiene i, por lo tanto es real. Eso tiene y, entonces es imaginario. Eso también tiene y, por lo tanto es imaginario. Acá al otro lado del igual, aquí tengo un real. Acá tenemos un imaginario y acá tengo otro real. Bien, entonces voy a tener, cierto, mis imaginarios acá. Entonces 4bi va a ser imaginario con, bueno, menos 4bi. Acá tengo un menos 1 que también es imaginario. Acá tengo un menos 2 que es imaginario. Y tengo un 5b que también es imaginario. Entonces yo ahora voy a ordenar, ¿ya? Ahora, por un lado voy a tener mis reales, que en este caso va a ser 3a más 2, ¿cierto? Es igual a 5a menos 3. ¿Se entiende este paso, cierto? Lo que hice yo recién. Veo cuáles son reales y lo escribo en el mismo orden que aparece. 3a más 2, coloco el igual, 5a menos 3. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Si no, para explicarlo de nuevo al tiro. ¿Cómo redució todos? No entendí. Es que yo reduje solamente los reales. Si te fijas, yo solamente tomé el real 3a, el real que es más 2, el menos 4bi no lo tomé porque es imaginario. El menos i también es imaginario, entonces también no lo consideré ahora. Considero el 5a porque no tiene ninguna i, porque es real. El menos 2i no lo considero, y el 5bi tampoco lo considero, y el menos 3 sí. Entonces todo lo que es real, lo que pinté en azul arriba, lo dejo abajo y lo utilizo para resolver, ¿ya? Ah, Y lo ya. que voy a tener en verde lo voy a resolver a la derecha, ¿ya? Así que lo voy haciendo por partes, porque yo necesariamente tengo que decir que mis partes reales son iguales y mis partes imaginarias son iguales, y en base a eso yo tengo que resolver. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 3a más 2 a la izquierda es igual a 5a menos 3 que está a la derecha, y tengo que obviamente resolver todo. Entonces, para que todo quede positivo, voy a dejar el 3 pasa a la izquierda positivo y el 5a queda a la derecha y el 3a de la izquierda pasa a la derecha. Ahora, si ustedes quieren acomodar todo a la izquierda, no hay problema, ya si esto es solamente una resolución de una ecuación. Ya acá cada uno, ¿cierto?, lo puede ir resolviendo como mejor, como más fácil le cueste. Entonces, sumo 2 más 3, que es 5. 5a menos 3a va a ser 2a. Y 5 dividido 2 va a ser igual
A. Bien, entonces ya tenemos el valor de A. El valor de A va a ser 5 medios. ¿Ya? Ya, así que tenemos 1. Ahora tenemos que calcular los valores de los imaginarios. Entonces, ahora, ¿qué fue lo que me faltaba? Me falta ahora considerar todos los imaginarios, que en este caso era eh, perdón, el imaginario decía menos 4b, ya, y ojo acá, que mi parte imaginaria va a ser los i, ya, eso es importante. Menos 4b menos 1, ya, que es lo que corresponde a tener ese menos i, ya, es igual a 2i negativo, que en este caso es menos 2, más 5b. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces ahora yo saco lo verde, ¿ya? Y lo saco, ¿cierto? En otra ecuación totalmente aparte. Ya acá recordemos que aquí tenemos una ecuación a la izquierda y otra ecuación a la derecha, ¿ya? Así que esto es totalmente independiente, porque acá yo estoy sacando el valor de A y acá estoy sacando el valor de B. Entonces ahora tengo que agrupar todas las B y todos los números. Entonces yo voy a agrupar los números a la izquierda, que en este caso el 2 negativo queda positivo, dejo el menos 1 que ya tenía, y a la derecha tengo el 5b positivo y el 4b que está negativo pasa a la derecha sumando. Ahí sí. Ya, entonces ahora resto 2 menos 1, que es 1. 5b más 4b es 9b. Y el 9 pasa dividiendo. Entonces significa que b vale 1/9. ¿Te fijas? Entonces aquí ya tengo, ¿cierto?, el valor de A y de B para que se cumpla la igualdad. Entonces, como para poder retomar, lo que tenemos que hacer acá es ordenar. ¿Ya? Identificar cuál es real, cuál es imaginario. Ordenamos todos los reales a un lado, todos los imaginarios al otro, y resolvemos nuestras dos ecuaciones que se forman. Si se fijan, son ecuaciones de primer grado, son ecuaciones bastante sencillas, que en 2 pasos, 3 pasos las tienen listas. Ya no hay ecuaciones cuadráticas, ni mucho menos que les va a complicar la vida. Bien. Y esta es como la segunda actividad, ¿cierto?, de la página 43, ¿ya?, del segundo ítem. ¿Ya? Aquí en este momento ya llevamos 8 ejercicios. Bueno, menos 2 que hice yo, ya llevarían 6 ejercicios que tienen que hacer. Y acá son 4 ejercicios más, que es de la página 48, de también el ítem 2, donde tienen que encontrar el inverso multiplicativo. ¿Ya? Y en este caso vamos a encontrar el inverso multiplicativo del 7 más 3i. Ahora, vamos a ocupar el azul oscuro. Entonces, vamos a encontrar el inverso multiplicativo, ya, del 7 más 3i. ¿Y cómo era que se sacaba ese inverso multiplicativo? Ya, entonces el inverso multiplicativo del 7 más 3i va a ser igual a 1 partido en 7 más 3i. ¿Ya? Y eso tenemos que desarrollar. ¿Ya? Entonces, para desarrollar un 1 partido en 7 más 3i, que es el inverso multiplicativo, nosotros vamos a tener que calcular su conjugado y escribirlo en el numerador. ¿Ya? Entonces, en este caso, en vez de tener más 3i, voy a colocar menos 3i. Recordemos que solamente eso es lo que hay que hacer cuando tenemos un conjugado. Y en el denominador voy a calcular, ¿cierto?, los valores al cuadrado. Entonces en este caso me va a quedar 7 al cuadrado, lo voy a escribir para que después lo vamos a desarrollar, más 3 al cuadrado. Y ojo que acá la y se elimina, ¿ya? Aquí la y desaparece del denominador, solamente queda en el numerador. Entonces después tenemos 7 menos 3i, 7 menos 3i, me queda 7 al cuadrado, 49, 3 al cuadrado, 9. Y acá tenemos nuevamente 7 menos 3i, y me queda 49 más 9, 58. Bien,
Ahora que tenemos este resultado, que básicamente ya está como casi listo, tenemos que escribirlo de manera separada. Lo voy a escribir bajito para que alcance. Escribo el 7 partido en 58, el 58, menos 3 partido en 58. Si se fijan acá el denominador se separa para cada uno. Y el i lo dejamos acá afuera para dejar mi resultado. Entonces el inverso multiplicativo de 7 más 3i va a ser igual a 7 partido en 58 menos 3 partido en 58i. ¿Se fijan? Y ahí, ¿cierto? Calculamos, ¿cierto?, nuestro resultado. Y acá, ¿cierto?, también tenemos que resolver 4 ejercicios. Y aquí ya tenemos uno de ejemplo para que lo consideren. Bien, y eso es básicamente nuestra finalización de la unidad. Ya, de esto ya se basa como en las últimas cositas, ¿cierto?, que estaban pendientes. Y sería como todo lo que habría que ver. Ya, vamos a mantener las anotaciones que hice para que queden, sí, ahí quedaron, ¿ven? Así que ahí quedaron todas para que las puedan tener, ¿cierto? Yo les voy a, como les decía, les voy a enviar el PowerPoint a sus correos para que lo consideren, ¿cierto? Y lo tengan como respaldo junto con la grabación.